No todas las personas nacemos y vamos desarrollándonos en el mismo nivel de conciencia. La psicología transpersonal, trazando un puente entre las tradiciones de Oriente y Occidente, nos señala que hay quienes nacen y mueren con mayor o menor contacto con su propia hondura, mayor o menor captación de un sentido más amplio, mayor o menor capacidad de compasión, de amor, de altruismo, de empatía, de inteligencia emocional y de inteligencia espiritual, expresión que hoy es válida a lo largo de estos temas. Los distintos niveles de conciencia implican jerarquías de desarrollo, lo cual nada tiene que ver con las jerarquías egoicas. Son, y es necesario tenerlas en cuenta, pues implican una dimensión de la realidad que si la desconocemos nos deja fuera de toda cabal comprensión. Virginia Gamble, El fin del autoodio, editorial El Ateneo. Así que aquí ya tenemos a Virginia Gamble, nuestra queridísima amiga. ¿Te sorprendió el texto? ¿Te sonaba conocido? La verdad que me quedé escuchando y digo, qué lindo escuchar algo con lo que coincido plenamente, lo cual, por suerte, no me reconocí que era yo la que lo había escrito, pero bueno, es lindo coincidir consigo mismo. Qué lindo, gracias, gracias. Por favor, aparte es tan pertinente para este programa porque nosotros hablamos de un proceso al que por ahí mucha gente no va a tener acceso ni comprensión. Pero bueno, es bueno aclarar que tampoco significa que somos más o menos importantes, sino que hemos venido a hacer distintas cosas. ¿Mm? Claro, claro que Y, sí. Qué alegría estar acá. Gracias. bueno, hoy la tenemos a Virginia, la vamos a exprimir porque en esta etapa que hemos concluido, donde el ego ha pasado por experiencias traumáticas, como que se dé vuelta todo lo conocido, que mueran aspectos que eran fundantes de la vida anterior, y que de pronto aparezca lo sobrenatural como auxilio, ¿no? En el personaje del ángel del arcano de la templanza. Así que en estos temas que verdaderamente hacen a la transformación humana, yo sé que vos tenés mucha experiencia de trabajo, así que me encantaría que nos cuentes con qué lo relacionas. Lo último no lo escuché, que nos cuentes. ¿Cómo que relacionas este proceso de tu cosecha, digamos? eh, creo que yo creía que yo lo direccionaba, ese proceso. Y después me fui dando cuenta de que no era yo, que hay algo rector de ese proceso y eso me llevó a investigar de otra manera lo que era el inconsciente. O sea, el inconsciente de los traumas, de los conflictos, de los complejos. Sí, claro, todo eso existe, es parte de nosotros, pero sin embargo hay algo más profundo que no es condicionado. Entonces, cuando uno mira hacia las psicologías de Oriente, que las conocemos como filosofías, budismo zen, budismo tibetano, Advaita Vedanta y demás, ahí tenemos psicologías y se habla del inconsciente, cosa que vos bien sabes, Inés querida, eh, como la base de todo, lo que somos en esencia.
la porción del todo encarnada en esta aventura de ser un humano, de tener un nombre, de tener un cuerpo, de tener un tiempo limitado. Y creo que el destino de uno se expresa cuando uno mejora su época. Mejora su época mejorando el vecindario, mejora su época. Deja algo que haga una diferencia, cualquiera sea el lugar y de cualquier modo que sea, porque a veces se mejora una época mejorando una persona, criando un niño. Pienso en los papás de Jung, por ejemplo. Su papá era pastor protestante, y bueno, criaron a su hijo en esa tradición, pero después ese chico floreció tan prolíferamente. Entonces hay veces en que, y cambió la psicología, cambió buena parte, no solo de la psicología, del arte. Entonces, criar a ese hijo, que podría haber parecido simplemente ser mamá, por ejemplo, si es que eso sí es simple, es mejorar una época. Así es así, tal cual. Y vos trabajas en tus talleres con el complejo de Jonás, que me parece que es un proceso de transformación profunda también, ¿no? Así que por ahí, vos sabés que me olvidé de presentarte con... Ah, no importa. Si quieres presentarme ahora cuando quieras. No hay problema. Bueno, y esto que decíamos, ¿no? Como eso que cada uno vino a vivir, que es tan sagrado, ¿no? Aunque lo vivamos de manera como automática, es tan necesario resignificar los pequeños detalles de nuestras vidas, ¿no? Y en este proceso que vos haces, cuando la gente no se anima a habitar sus dones, ¿no? Y vive como si no los tuviera. Sí, totalmente. Eso va a acarrear sí o sí, decía Abraham Maslow, el que acuña la expresión complejo de Jonás, una tristeza significativa. No importa lo bien o mal que vaya en nuestro entorno, si estamos pedaleando en el vacío porque no tiene mucho sentido el modo en que estamos encarando nuestra vida, eso se desarrolla y es como una metapatología. Sería como una patología, no del espíritu, porque el espíritu no enferma, sino de aquello que impide que el espíritu se exprese, si llamamos espíritu a esa porción del todo, ¿no? O sea que cada uno de nosotros, desde este concepto, podría ser muy necesario, pero para poder resultar cumplido eso necesario, hace falta sí que nos animemos a dar los pasos que se necesitan. Ayer escuchaba, ya no me acuerdo a quién, perdón, al autor de esta idea, que describía el drama de este tiempo como mucha manija, mucho bombo, como decimos acá, a lo que podríamos llegar a ser. Y yo estoy acá abajo y la brecha es tan grande que lo único que puede producir es angustia y paralización. Entonces, lo que yo podría llegar a ser está acá. Es el próximo paso. Me acuerdo cuando yo tengo un pie operado con una prótesis interna, ustedes lo saben, fui a Valparaíso, la ciudad de las escaleras, ahí sí que hay que subir escaleras. Y me llevaron los chicos de la universidad donde yo iba a dar una charla a conocer la ciudad. Y en el opuesto de mi renguera, de ese momento, el varón, era un chico y una chica, hacía parkour, esto que saltan de un edificio al otro, y bueno, empezó a saltar y a pegar vueltas en el aire, y la verdad que fue hermoso. Pero en el decurso de la conversación me decía que el parkour se trata de lograr el siguiente salto. Entonces, en usted, como hoy está, lo siguiente es subir esa escalera. Es esa que es más difícil, bueno, ese escalón. Y el salto que yo pego no es más importante que el suyo, porque para usted el suyo es difícil en este momento. Más allá de esto, que es filosóficamente tan profundo, algo adentro se acomodó porque yo desde esa mañana dejé de estar renga.
Ah, sí. como el cuerpo acompaña las señales, ¿no? ¿Cómo? El cuerpo acompaña estas señales que van a Claro que aparecer. sí. Claro que sí. Tengo un poco de dificultad en el audio de la compu, me doy Yo cuenta. Así que también, perdón si vuelvo a preguntar. Ah, ok, ok. te, te escucho bajito también. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Me voy a poner más cerquita. Ahí. Bueno, dale. Yo decía que en diferentes momentos el cuerpo se acopla como, como vehículo de manifestación de algo que necesita ser expresado, ¿no? Claro, Y como el síntoma está diciendo gran parte de lo que tenemos que aprender. claro. Claro que sí. Claro que sí. Y cuando vos trabajás con estas personas en los talleres que, que se asustan de ese salto, ¿no? Que se repliegan, ¿qué les podrías sugerir para que se animen? Porque de esto estamos hablando. ¿Cómo no? Mira, siguiendo el camino de ver dónde nos quedamos atrapados atrás, hay distintas razones por las cuales una persona no se anima. No hay nada más que el crítico interno meramente, ni esta brecha que hay. Yo fui encontrando distintas razones por las que una persona se queda envasada en el envase en el que vino y no quiere salir. O si quieren, en el lenguaje del complejo Jonás, es quedarse adentro de la ballena. Jonás no tiene como tarea quedarse dentro de la ballena. En la historia, vieron que Jonás es indicado por Dios como profeta, porque le pide que vaya hasta Nínive, donde había un gran desorden, y que profetice para que cambien la conducta. Y Jonás dice, acá hay un error. Entonces, lo primero que hace es huir, y huye hacia el mar, hacia el puerto, se sube un barco donde está, donde no corresponde, con la gente que no es, yendo a donde no es, en el lugar que no es, y eso trae la semilla de la expulsión. Entonces es devuelto al mar y en el mar gentilmente es tragado por el gran pez que queda en la anécdota como una ballena, ¿no? La ballena es nuestro inconsciente y ahí estamos para gestar, pero ningún bebé nació para seguir en la panza de la madre todo el tiempo. Entonces, me parece muy importante, a mí en lo personal, porque como todo el mundo, porque soy como todo el mundo, me cuesta animarme a cosas, a ciertas cosas. Eh, Cada uno opera como puede, ¿no? Pero en mi estructura, a otros no les sirve, desestimo las limitaciones. Desestimo es, no importa, lo haces igual. O sea, tengo miedo de andar en bicicleta cuando uno es chico, no importa, subite que yo te llevo, ¿no? Entonces yo te voy teniendo, yo te voy teniendo. Cuando te querés acordar, estás pedaleando sola. Entonces, eso de decir, bueno, tengo este temor, hago una evaluación sensata de cómo, si puede haber dificultades, yo pueda salir airosa de eso, y lo hago. Y me divierte hacerlo, porque siento que salgo de cualquier tristeza donde estuviese estancada. Entonces, eso de lo nuevo es algo que uno quiere hacer, no sé, cirujano, que es una de las cosas más difíciles, creo. Si todo lo demás, casi todo lo demás, no es tan importante. Así ¿A qué es lo es. que nos asusta? No es tan importante, es ponerlo en escala. Diría que es ponerlo en escala. Vos Pienso sabés en que los héroes y heroínas que han hecho cosas extraordinarias, no han tenido muchos recursos que yo sí tengo, que todos tenemos o muchos tenemos. seguro, vos sabés que mientras hablaba me acordé que hace 15 años me invitaron a dar unas charlas en el Teatro Güemes de Mar del Plata, que ya no está. Y tenía que ir una vez por mes. Pero el primer día estaba caminando entre los camarines y decía, ¿quién me trajo hasta acá? Porque no me animo a salir, o sea, el miedo está, pero dije, ¿qué hago? Tengo que hacerlo. Entonces Claro, salí
saludé y dije, ¿cómo están? ¿Están asustados? Yo sí, pero igualmente voy a tratar de contarles aquello que vine a decir. O sea, asumir el miedo nos ayuda a afrontarlo y verdaderamente desaparece una buena parte del monstruo que teníamos como idea, ¿no? Perdón, Sí. ¿hay mensajes? Sí, estaba esperando para poder introducirme en la charla, Norma, Perdón, porque perdón. no, yo es que está tan interesante que no podía interrumpir en ningún momento, pero refiriéndome a que vos no la presentaste a Virginia, Sí. ella no necesita presentación. Mira, tengo 3 mensajes. Hay alguien más que también ahora está escribiendo, de Santiago Ernesto Perrone, que dice: hola, saludos a Virginia Gawel. gracias. José María Chaer: hola Inés, hola Normi, una alegría estar acá y qué gusto la visita de Virginia, programón. Qué lindo. Silvia Contino, que es una coordinadora nuestra, que también te reconoce: qué linda la invitada, qué hermoso programa, abrazos. César Mangiari de Perú: hola Inés y Normi. María Cristina La Ferrere: hola queridas Inés y Norma, una grata sorpresa la presencia de Virginia. Qué lindo. Gracias a todos. Gracias, Norma. Muy conocida en nuestro grupo y en alrededores, porque uno escribe de Perú, después hay otros que son de otro lugar del mundo, así que es hermoso poder Lindo. Gracias. sí. Bueno, sigamos entonces con esto de animarse a hacer, ¿no? Porque en el proceso de la vida, cada uno es la dimensión que vino a desplegar, porque evidentemente las diferencias existen, y a lo mejor hacer scones es todo lo que podéis hacer en esta vida, hacerlos con toda la integración humana que le podés poner a los scones, ¿no? O sea, no importa en qué, lo que importa es cómo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sabés que me acordé de una anécdota que me gusta mucho cuando hablaste del escenario. Mi mamá, cuando partió papá, que mamá tenía 81, empezó a estudiar canto lírico en la ciudad más cercana, que es Luján. Y llegó con la gente con la que estudiaba canto, llegaron a presentar Mary Poppins, a teatro lleno, 2 funciones en una sola vez. Así que ahí estaba ella, siendo la viejita que vende migas de pan para los pájaros. Pero antes de que empezara la primera de las 2 funciones, la chica que hacía de Mary Poppins entra en un ataque de pánico o siguiendo un viejo, sí, antes se le llamaba histeria, ¿no? Se puso histérica, decíamos, antes, ya no se puede decir eso y no está bien dicho, pero representaría más o menos eso, una exageración, una cosa. ¿Por qué? Porque tenían que atarla a un arnés, porque tenía que descender desde lo alto, como hace Mary Poppins. El arnés estaba súper seguro, la gente que lo había puesto yo sabía quiénes eran, lo mejor que se podía contratar se contrató, pero no quería ponerse el arnés. Entonces mi madre, que estaba viendo ahí, se levantó, la agarró de acá y le dijo: nena, mírame, de vos dependemos todos, de modo que vos vas a subir, y no solo vas a subir, vas a bajar y lo vas a disfrutar, y lo vamos a disfrutar todos. Así que vos ahora respirás y subís. Nunca vi una terapia tan rápida. Efecto en el acto. Porque es devolver la dimensión a lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es pequeño, es grande para esa persona porque es su paso. Y lo pudo hacer, hizo las 2 funciones, lo disfrutaron todos y a la señora de los pájaros la aplaudieron de pie. Qué lindo. Sí, sí. Como y reubicarse, en verdad, ¿no? Porque el miedo te hace vislumbrar escenarios terroríficos
que si te puedes bajar a la realidad, el panorama disminuye de intensidad, pero es necesario que alguien te conecte, ¿no? Como tu mamá ese día estuvo súper sólida, más que nada, porque le transmitió un mensaje que era concreto. Sí, Se animó, fue y sí. lo hizo. Creo que ahora que lo decís, pienso que eso decírselo a uno mismo, porque no le dijo, tranquilízate, todo va a estar bien. No, Ah, no. La paró en seco, esa firmeza y esa convicción y la noción de que de vos dependemos todos. O sea, lo que uno tiene para hacer tiene incidencia en el entorno y recordarlo para que esa incidencia sea positiva y para que conservemos la voluntad de seguir adelante, me parece muy importante. sí. Saben que hace unos cuantos años atrás tuve la suerte de hacerle una entrevista a Pedro Aznar, querido amigo, que anda por ahí por YouTube. Si ponen mi nombre Pedro Aznar, ahí está la conversación completa. En ese momento yo estaba dando el curso de Complejo de Jonás, no online como ahora, sino presencialmente. Y le pedí que dijera algo para quienes estaban interesados en poder salir de la ballena. Y lo que él mencionó es que cuando él era tan jovencito, que estaba en Cerú Girán, lo que él hizo fue grabar en un cassette lo que él sabía hacer. Y en Brasil estaba Pat Metheny, que era súper importante en la música de Estados Unidos, y le dio el cassette con lo que él hacía. Y era un chico. Entonces, ese cassette trajo la repercusión de que él terminó yendo a vivir y a tocar instrumentos con Pat Metheny. Porque es eso, es animarse, animarse. Y animarse requiere a veces de la ayuda de otros, por un lado. Ahora voy a eso. Y por otro, una anécdota de Pedro, requiere esto que vos hiciste, asumir con gracia y tranquilidad la limitación propia. Voy a lo segundo primero. Voy a lo segundo primero. Cuando Pedro Aznar cantó en el Teatro Colón, maravilloso. Se hizo el teatro repleto de gente con todos los palcos encendidos. Era una cosa absolutamente maravillosa. Y ya hacia el final, él decide salir hacia el frente del escenario sin instrumento para cantar a capela Quebrado, que es una canción nodal en la historia musical de Pedro, compuesta por él. Y la quiso cantar a capela, con la acústica del Colón. Y yo estaba con mi sobrina nieta, llorando a las dos por distintas razones, pero muy emocionadas. Y claro, la canción la recontracé de memoria. Y veo que Pedro se equivoca, con lo cual no le van a dar los versos. Y digo, oh. Y sí, no le dieron los versos porque no era ahí, no era así. ¿Y qué hizo él? Dijo a toda esa cantidad de gente, uy chicos, me olvidé la letra. Uy, chicos, me olvidé la letra. Se dio vuelta, fue el teleprompter y reinició. Ninguno murió, no salió en los diarios, no fue ridículo. ¿Por qué? Porque enseguida se hizo cargo con gracia de eso. Exactamente. Esta sencilla fórmula La es sencillez. inaccesible para la mayoría. Nadie cree que es posible hacerlo. Y Exactamente. para quedar ahí expuesta, ¿no? Tal cual. Mira, Exactamente. sí, Sí, sí. se sumó Miguel Aguilar a los mensajes y nos Sí. pone, hola Inés y Normi, gracias a Virginia y sus compartires tan interesantes y profundos. Comparto una frase de Beckett. Cada intento siempre falla, no importa, falla de nuevo, falla mejor. Ah, Qué bárbaro, me encantó, muchas gracias. Falla mejor. Divino, me encantó. Después me la mandás, Norma, me parece Sí, extraordinaria. cómo no, sí. Claro que sí. precioso. El, Gracias. el queridísimo Jung tiene una frase, ojalá la pueda recordar textual, pero su espíritu es este. La vida debe ser consumida aún en el error, pues con Claro. frecuencia se halla la verdad a través del error.
seguro. Y que la vida ¿Viste? sea para ser consumida, precisa pasión, como una vela. No tiene que quedar nada de la vela, hasta el final derretida, hasta el final derretida. Y decía que voy primero a lo segundo, ahora voy segundo a lo primero. Decía, necesitamos también buscar el aliento en otros. Claro. Para eso están los que nos quieren bien, para eso están inclusive otros que ya no están, como los autores que nos dicen cosas que hoy nos movilizan. Y ojalá los amigos y los conocidos que creen en lo que somos. Y esto es tan básico que el ejemplo que se me ocurre es el siguiente. Tashi es el más famoso de mis perros y el más pequeño se llama Jude, es un border collie flojito de papeles, sumamente brillante. Y le gusta mucho que yo le tire pelotitas de tenis y buscarlas. Y él arma su rebaño de ovejas de pelotitas de tenis y todo eso. Cuando alguna pelotita cae en un lugar que a él le dé miedo, porque hay una madera y antes no estaba, porque hay algo doblado y no sabe qué es, él espera que yo lo aliente. Cuando yo lo aliento, le digo, dale, Jude, vos podés, Jude, vamos, Jude, vamos, Jude. Entonces él logra eso, logró eso. Pero ahora lo que él hace es, cuando eso no cae tan difícil, pero él necesita escuchar eso, Le me gustó. ladra, claro, me ladra para decirme, dale, decime eso que me decís. Él necesita eso, no importa que esté ahí a mano la pelotita, decímelo que me hace bien. Entonces cuando viene con la pelotita le digo, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos eso, porque a veces no, nos lo tenemos que decir nosotros. Pero cuando alguien nos lo dice de afuera, hay un mecanismo que yo explico más profundamente en el complejo de Jonás que se llama deflexión, que es un mecanismo de defensa que describe la Gestalt. La deflexión hace que cuando alguien nos dice, vos haces tan bien lo que haces, y uno dice, no, siempre me olvido, qué linda ropa que tenés, oh, hace como 3 años que la tengo. O sea, le hacemos como los desgraciados toreros, la Verónica al toro. Me encanta que te guste. ¿Por qué no apropiarse de eso? Porque el mecanismo es una anemia psicoespiritual. Claro. Necesito el aliento, me dan el aliento, me cierro a recibirlo. Con lo cual vuelvo a que necesito el aliento y así, y así. Ese agacharse, esa falsa modestia, no nos sirven. Mi perra tiene clarísimo. Necesita biológicamente eso, necesita vincularmente que yo lo admire y se lo diga. Entonces, es interesante que el idioma de las redes se hablan de los fans, ¿no? Y el fan es el abanico, lo que nos da aire. Entonces, los que nos siguen, los que nos quieren, los que les gusta lo que hacemos, es hermoso recibirlo y a veces pedirlo también, como hace Jude. Qué lindo esto que decís, porque una cosa es la adulación y otra cosa es la inspiración, ¿no? Cuando uno alienta amorosamente, inspira al otro a que descubra su potencial. Cuando adulas, simplemente estás como reforzando el personaje. No le estás dando lugar a un aspecto más profundo de sí mismo para que aflore, ¿no? Seguro. Esto pasa con los guías y los maestros espirituales, pero también pasa con quien está dando un seminario, con quien está entregando de sí lo que ha cosechado para que otro tenga, aunque sea un poquito de alimento para su propio proceso, que va a ser diferente siempre. Y yo creo que tanto vos como yo, como muchos otros conocidos, hacemos este pequeño trabajo de insuflar energía positiva para que descubran sus talentos, ¿no? Es así, creo que la tarea
de quienes procuramos comunicar es eso, siempre es la sencillez, el tratar de limitar cualquier tipo de idealización. Es un camino muy peligroso para la propia persona y para el que idealiza. para todos. Eh, Se me ocurrió, y ahora como se me ocurrió tengo que cumplir, sentarme en esta misma silla para contarles a todos cómo fue para mí estudiar psicología, fundar el Centro Más Personal, los errores de criterio, qué pasó con mi salud, con mi economía, con ciertas elecciones, lo hermoso que fue, lo difícil que fue, lo errado que fue, lo acertado que fue. Y digo, bueno, ya nunca estuvimos ni vos ni yo en esa línea, pero ya la psicología en sí como cuerpo de enseñanzas se va alejando del psicólogo anónimo. Es decir, que uno puede saber quién es su terapeuta, por dónde pasó, puede preguntarle, ¿te sentís bien? Totalmente. Te veo. Y puede el terapeuta decir, no, sabes que tengo a mi hermana enferma. Entonces, Segundo, eso. humanizar la profesión, ¿no? Como Durkheim decía, que el que hace esto, de poder abrir su corazón y su historia para acompañar otros procesos, es quien ha hecho una revisión profunda de sí mismo y no tiene por qué inventar para hacerse importante. Se puede mostrar en sus debilidades y en sus fortalezas como ser humano, no para ejercer ninguna influencia tipo para que lo copien en absoluto, sino para transmitir la energía del proceso. El terapeuta anónimo era un simple reflejo, un rebote de lo que el paciente decía. Yo fui psicoanalista muchos años y de verdad era tan frustrante para el paciente como para el terapeuta, porque era escotomizar una parte de la realidad, porque la Sí. realidad es un vínculo. Y si bien hay algo muy profundo en la teoría, lo que sana es la amorosidad que se intercambia. Perdón, Seguro. creo que Norma quiere decir algo. Sí, hay dos preguntas. César Mangiari dice, ¿es posible que algunas personas usen el discurso de conciencia elevada para reforzar su propio ego? Mm. Voy a esa. Podría ser, pero creo que Después vamos a la otra, porque si no me voy a olvidar de esta. ¿Voy por esa, Inés? no digo que podría ser, pero creo que con poco éxito, porque esas carcasas se van cayendo a medida que caminan, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, no digo que no, que transmiten la iluminación en un fin de semana, que pueden hacerse cargo de la historia de otros para decirles que tienen que hacer. Hay gente que lo hace, pero en el pecado está la penitencia, ¿no? Quedan Sí, atados en un vínculo sí. dependiente y poco grato. Yo lo que Bueno, encontré sí. es en relación al tema de no animarse a quedarse en la ballena, para ser más simple, que una de las causas que retienen a nuestro Jonás adentro de la ballena, tuve que buscar ver si existía el término, pero no lo encontré, pero es simple de armarlo, es la egofobia, es el miedo al ego, miedo a que me reconozcan, miedo a eso, miedo, y está bien tener una cuota de miedo al ego, porque el ego puede ser muy tramposo, muy. Eh, y hay, periódicamente aparece alguna figura pública en donde se evidencia el ego como algo que se tragó completo a la ballena, al mar, a Jonás, a todo, al puerto y a los barcos. Y sobre todo va detrás de la figura del gurú iluminado, ¿no?
claro. que comercia, que domina, que abusa sexualmente. En este momento de 2026 está todo este tema de Deepak Chopra y su acusación acerca de estar en la lista Epstein y las morbosidades que ha escrito y uno dice, y bueno, caramba, este también. Es muy difícil, es un laberinto de espejos, es muy difícil en quién confiar. Y el que hace un camino, sí con frecuencia, se encuentra con personas inmorales que pueden atraparnos. En lo personal he estado atrapada, con toda inocencia y demasiado joven. Yo Sí, también. bien. O sea que si uno es un salame, como se decía antes, que cayó en un grupo sectario, tiene que saber que es parte del camino que a uno le tocó Sí. y que uno no fue un estúpido, o si quieren, me hago cargo de mí. Está bueno hacerse cargo de la porción de estupidez que uno pueda tener. No es un insulto, es la parte sonsa, la parte que no consideró, que no vio, que idealizó. Pero esa gente ¿Sabes? está, y diría que sería, el ego es como un tumor. La persona toda se vuelve un tumor nefasto. Y son sí muy peligrosos. Y no siempre se ve, no siempre se ve. Ya entiendo. Claro, ¿Sabes? y Yo uno también. confía y después Espera, se espera un lleva, segundo. sí, Ahora, sí, yo también estuve atada a un falso gurú, pero me acordé del tercer trabajo de Hércules, que pierde su libertad por un año, quedó atado al altar de un falso maestro, pero en el transcurso del año descubrió cómo liberarse de esos falsos maestros. O sea, ¿qué es lo que vos decís? Forma parte del aprendizaje, tal cual. A mí también me... Maravilloso esto, no lo tenía presente. Cuando hablaste de Hércules pensé enseguida, bueno, Normita, sí, que uno de los trabajos que le dieron fue limpiar lo que acá llamamos chiqueros, las porquerizas, ¿no? Sí, sí, Entonces, uno, por puro que quiera hacer en su camino, la sombra está ahí, no hay cómo evitar, no hay nadie que no tenga una sombra. Y es un tema bastante confuso a veces, adoro ese tema, alguna vez al curso sobre eso solamente. Eh, pero limpiarlo de adentro se limpia también en medio de las circunstancias. Y la circunstancia es que apareció, perdón, la mierda afuera. Y aparece la mierda afuera y tengo que ver cómo desembarazarme de eso de afuera y limpiarlo de adentro, ¿no? algo me dice, siempre algo me dice. Ibas a decir, no, sí. Lo que iba a agregar es que cuando uno no tiene experiencia, confía y le gusta lo que el otro le está diciendo, y entonces ahí se embarca. Pero después con el tiempo y teniendo más experiencia y más años, ya en mi caso, yo ya estoy alerta. Cuando escucho a alguien que me quiere vender algo, vender así algún taller, estoy a la expectativa de ver qué es lo que me está proponiendo y con qué fin me lo está haciendo, que eso no lo tenía cuando me embarcaba con todo, ¿no? Claro, Entonces, la experiencia, los años a uno le van enseñando y es así como uno aprende, ¿no? Y bien, acá claro. hay otra preguntita que hizo Santiago Perrone. Animarse, ¿también quiere decir divertirse? también. Me encantó. Como espiritualidad y diversión van a ir juntos. Hay que sufrir, decía mi Claro, abuela, sufrir y nada más. Tal Oh, cual. sí. Me gusta mucho la expresión lila, la idea de que lo que existe, por decir de algún modo, es el juego de los dioses, ¿no? ah, Es sí, divertido, es sí, divertido. Eh, y si no es divertido, aunque sea, es interesante. Mira la imagen que me viene, tal vez porque lo mencioné. No puedo decir, fue divertido el funeral de mi padre, pero fue muy interesante, fue muy interesante. Entonces, de algún modo, lo divertido es que se mueve algo diverso, algo que no estaba allí cuando uno estaba adormecido con la vida. Pero si llevamos la idea de divertido a reírnos, yo diría que es una prescripción indispensable
Y bueno, Inés sabe muy bien lo que son las juntadas en mi casa, que nos podamos reír, que podamos hablar de cosas muy dolorosas, comer rico, pasarlo lindo y nos fuimos. Entonces, es tan necesario. Yo he circulado mucho tiempo sin amigos por distintas razones y los amigos los encontré a medida que me fui volviendo más grande y es tan hermoso encontrar pares con quien reírse de lo mismo. Eso es adorable. Así que sí, sí, lo divertido tiene que entrar en la ecuación. Y yo además agrego que el viaje hacia el despertar espiritual y los hallazgos impensados son absolutamente gozosos. No, no es sufrido. Lo sufriente es desprenderse de esta cáscara que nos domina. Lo de después es maravilloso, aunque haya dolor, como decía recién Virginia, hay dolores inevitables en la vida, pero hay una mirada que se alarga y que abarca más cosas de las que podíamos. Así que el viaje a mí me ha llenado de entusiasmo, realmente, y a vos también. Seguro. Creo que también dentro de eso divertido, y podemos llevar la palabra hacia gozoso, que es tan linda palabra, regocijo, regocijo. En esto de dar aliento, en el budismo se habla del regocijo por las cualidades del otro, el regocijo de que está saliendo adelante, de que está haciendo. Y sí, así como uno siente vergüenza ajena, que uno dice, ay no, ¿cómo puedo hacer eso? También está el regocijo por algo ajeno, por el talento del otro. Pero qué lindo que le esté yendo bien, qué lindo lo que sabe hacer. Eso es parte. Y me parece que todo entra dentro de una palabra grande que es belleza. El camino tiene enorme belleza. Dentro de eso está el gozo y hay cierto tipo de dolores no masoquistas donde también hay belleza. El acompañar a morir algo querido, alguien querido, un perro querido, un ser querido humano, puede estar lleno de belleza. Seguro. ¿Sabes que me acordé? Por ahí por eso viene. Cuando daba el curso de complejo de Jonás presencialmente, hice esto en un lugar en el Bolsón, en el sur, en la Patagonia Argentina. Y antes de eso di una charla presencial y la gente estaba sentada en el piso de un lugar precioso que se llama Lumina, y había ahí un hombre joven con su niño, un niño de unos 4, calculo, que se quedó muy seriecito y ahí estaban los dos. Y yo hablé de esto, que hay veces en que la muerte, aún de un ser querido, viene teñida de una insospechable belleza, que esto que decías, te sorprende que aparezca esto. Y lo que él dijo fue, no sabes lo que significa para mí que mencionaras eso, porque hace poco murió mi madre, yo sentí eso y me parecí un miserable. ¿Cómo voy a sentir belleza si está muriendo mi madre? ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Y sí, la belleza es parte del camino, es parte muy importante. Así es. Yo lo sentí con mi hija, sentí profunda emoción, tristeza y entusiasmo de comprender el sentido de la vida y de la muerte, porque la muerte está denotada en la sociedad de consumo, pero la muerte es la trascendencia del alma. No sabemos a dónde, pero que ahí no termina. Ver a alguien morir es comprender que ahí no termina. Sí, Y es un alto privilegio, un alto privilegio. Tal cual. Sí, sí, y estamos en un tiempo donde el tema de la muerte es el tema que se va a ir posicionando cada vez más como un tema capital. Acompañar a morir, comprender la propia muerte, comprender los procesos que pueden acontecer, los duelos. Y también es interesante que hay muchas películas que muestran, relacionando esto con el salir de la ballena,
cómo alguien, hay una con Morgan Freeman y Jack Nicholson, que es bastante básica, pero se hizo muy famosa, no me acuerdo cómo se llama. Los dos están con un pronóstico de pacientes terminales en una clínica y como Jack Nicholson tiene dinero, empieza a hacer todo lo que el otro no había llegado a hacer y él mismo no había llegado a hacer. O sea, te queda poco tiempo de vida. Listo, empiezo a hacer cosas hermosas. Entonces, la noticia es que nos queda poco tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo? Siempre queda poco tiempo de vida. No es muy largo este asunto. Entonces, yo no quiero para después ciertas cosas. Y hay otras que me di cuenta de que no las quería. Yo creía que las quería, pero no. O Ahora no. sea, pensé que quería viajar acá y allá y conocer. Y lo cierto es que por distintas razones, todas aceptadas por mí, me tengo que quedar en mi casa desde hace mucho tiempo. Google Maps se aburre conmigo. Y soy muy feliz. Soy muy feliz. Mi terapeuta vino acá, a quien vos conocés, y dijo, claro, ¿para qué te vas a querer ir de acá? O sea, es un paisaje que cambia simplemente de manera sencilla así que yo las percibo. Entonces, hay veces en que eso que creíamos que necesitábamos para entonces sí desplegarnos, es ahora, con Sí, lo que hay. Es ahora con lo que hay, dale el primer paso. ¿Qué tenés para hacer con lo que hay? No esperar a que el día en que yo cobre la jubilación, no sé, no, la herencia de tu padre. No, no, con lo que hay. Los argentinos somos bastante hábiles en hacer con nada mucho, no es la única colectividad, por supuesto, y acá le decimos para los que estén en otro país o el futuro, lo atamos con alambre. O sea que no funciona, pero lo atamos con alambre y funciona el carro, la moto, lo que sea. Entonces, con lo que tengo, voy hacia adelante. Y eso es parte muy importante de tal lo que cual. es la salida de la ballena. Cuando yo le propuse a Normi empezar este programa, que va a cumplir 89 años, con total entusiasmo enganchó. Y esto es porque hace muchos años que viene disfrutando de animarse a un paso más, porque eso es lo que genera el animarse, la convicción de que la vida siempre puede proponernos algo que no estaba en nuestros pensamientos. Seguro que sí. ¿Vos decís que esta norma que tenemos acá tiene 89 años? Y el 28 los cumplo. ¡Caramba! Mírala, mírenla. Lo que pasa es que estoy demasiado grande como para eso, dicen algunos. No, 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 no. Mira, Mírala si no es divertido. Bueno, vos también, y yo también, ya entro en la mayoría de edad. Bastante más que claro, vos, pero, pero todas estamos en edades que para otros podemos ser viejas, pero la verdad es que soy una señora mayor, encantada de serlo. Divino. yo escuchaba a Virginia que hablabas de tu mamá que a los 81 empezó a estudiar canto. Yo a los 82 empecé a estudiar canto y lo sigo Mira, haciendo. mira, Sí, claro que sí, está pasando eso, está pasando el fenómeno de desestimar los años, no de un modo absurdo, porque no se trata de ponerse minifalda, se trata de salir. No, Una vez un alumno dijo, pero ¿no serían como unas matrioshkas de ballenas? Sí, salís de una es, ballena y luego hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra, por y sería, supuesto, es el parkour de adentro, ¿no? Y es es que, hermoso. claro, es un es, momento de mi vida donde tengo libertad. Gracias a Dios me acompaña bastante la salud. Y me acuerdo de una frase que dijo Cabral, que le preguntaron, ¿vos vivís solo? Así como vivo yo desde hace 22 años que murió mi marido. Y él le dijo, no, no estoy solo, en mi casa tengo un trío, la libertad, la soledad y yo. ah, ¡Wow! ¡Wow! Que cuando Y yo digo, yo sí, vivo conmigo, y que soy mi sí. mejor compañía, ¿no? Es así es. un lindo modelo de, yendo al complejo de Jonas Norma,
porque Facundo, que tuve el gusto de conocerlo, no cantaba demasiado bien, cantaba. Nunca vi a alguien, salvo yo, que tocara tan poquito la guitarra. O sea que él hacía drin, drin, y siempre lo mismo, no mejoró con los años. Pero no había otro Facundo. Fue como un profeta Facundo Cabral. Él decía algo. Y miren, ahora estoy hilando en la memoria. La última vez que lo vi contó esta anécdota que tiene que ver con esto de salir de la ballena, de cumplir lo que tenemos para hacer. Y bendito sea que este hombre lo hizo, casi hasta el final ciego, mayor, con su bastón. Y él decía que en México solía ir él a cantar y siempre en primera fila había una señora. Entonces llegó a ser así que cada vez que estaba por desembarcar el avión en México decía, ¿vendrá la señora? Y sí estaba la señora de primera fila, siempre en el mismo lugar. Y un día se sorprendió que por primera vez, cuando baja a ser saludado por la gente, a las fotos y todo eso, se le acerca a la señora. Y la señora lo que le dice es, mire, don Facundo, la verdad es que yo no entiendo mucho lo que usted dice. Tampoco es que me guste tanto como usted canta, pero cuando yo lo veo, veo un hombre libre. Y a mí eso me da libertad. La libertad de uno inspira la libertad del otro. Es verdad. Acá César Manchari nos escribe, muy profundo lo dicho por Virginia sobre la manera de ver la belleza en la muerte. Me tocó, dijo. Gracias. Y yo Gracias puedo por estar agregar, aquí, todos los que estén. claro, y yo puedo agregar de mi experiencia personal que yo lo vi morir a mi marido, lo acompañé y lo despedí, y la transformación de la cara de dolor por su proceso terminal que tenía, a cuando muere, cómo se transforma esa cara, es Sí, impresionante. Y ahí está la belleza de la muerte. totalmente, Norma. Es como para abrir otra charla con eso solo. Es de una profundidad. Volvemos, si querés, a la palabra que del principio que mencionaste tan oportuna, Inés, lo sobrenatural. Y me gustaría, porque entiendo que ya vamos terminando en el tiempo, Ya estamos, sí. hay una canción de Pedro que dice la vida es sobrenatural. Claro. Cuando uno se pone a mirar la pata de tu perro, la huella digital de uno, es más raro que no sé qué, como decía una nena de acá del pueblo, una planta, cómo está organizada. La vida es rarísimo, ser un humano es rarísimo. Totalmente. Mira, Sí. acá Espera un poquito. Thich Nhat Hanh dice, caminar sobre las aguas es un milagro, pero caminar sobre la tierra también lo es. Sí. Exactamente, exactamente. No, lo que quería agregar de César Mangiari, que además de que comentó el tema de la belleza de la muerte, también comenta, si una persona toma conciencia de sí misma profundamente, ¿puede realmente seguir viviendo dentro de un sistema social que muchas veces promueve lo contrario? Yo diría Si tengo que sí. responder yo, es necesario para algunas personas. Para otras es necesario durante cierto tiempo. Imagínense ustedes, no sé, el gobernador de un país, el gobierno de un país que fuera una persona esclarecida, iluminada. Entonces, gente que estuviera a cargo de las escuelas principales de una nación. Ojalá sea así, porque el sistema tiene que ser transformado desde adentro. Y para que eso suceda, algunos tienen que hacer el sacrificio de tomar ese rol de transformación. Así que si el destino lo pide, toca eso. Claro. Y acá José María Chager, qué maravilla esta explicación del complejo de Jonás. Gracias, Virginia, te dice. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Recuerdo también que acompañé a morir a un querido amigo
que murió el día de su cumpleaños, además. Entonces yo estaba en su casa había ido a saludarlo, y lo veo con una cara terriblemente asustado. Entonces le agarré la mano y le dije, ¿tenés miedo? Y me dijo, sí, ya casi no hablaba. Y le dije, vamos a hacer algo, respiremos juntos. Respiramos 2 o 3 veces y murió con una sonrisa inmensa. Wow. La muerte es una enemiga porque la desconocemos. Sí. Acercarnos a ella, que al final es compañera nuestra de todos los días, porque todos los días morimos a algo, Sí. cambia profundamente la concepción. Mira, mi marido, psicoanalista, fue acompañante de pacientes terminales en el Hospital Fernández durante más de 3 años. Y él no creía en nada, ¿no? Ahora sí acompañaba desde el amor a todo lo que estaba ocurriendo, ayudaba a que la familia se despida, que el paciente diga lo que quería decir. Bueno, y un día dijo, mira, no sé qué es lo que pasa después, pero algo hay. Me pareció que era sublime su comentario porque implicaba una apertura a lo desconocido, al misterio, que en definitiva Claro. es eso. Claro. El desprevenido puede entender que eso es creencia, pero el que pasó por algo de eso sabe que es evidencia. Él vio evidencia. Totalmente. No Claro. tenemos que ir, ¿no? Sí, sí. Vamos a rápido. A los oyentes primero. Bueno, le agradecemos a Santiago Perrone, José María Cháger, Silvia Contino, César Mangiari de Perú, María Cristina Laferrere y Miguel Aguilar. Bueno, gracias. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Las abrazo a las dos. Gracias por este espacio. Toda una serie para poder encontrarnos varias veces. Ay, sí, lo haremos, lo haremos. Un beso muy grande, gracias. Gracias a Jaime Mantra también. Gracias. Cierro con la frase que decimos siempre en el programa. Por favor. Antes le agradezco a Claudio su asistencia tan amorosa. Ya desde ya, Claudio. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Hermoso. Hasta el próximo viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias, gracias.